pues dejemos hasta aquí el tema exceso, junto al evidente, pues descanse en paz y en la historia del sector artístico queda, que eso no se lo quitará nunca a nadie. Y pésame a todos los conocidos, incluyendo al señor Carabias. Cambiemos de tema a temas un poco más light y simplones, pero ¿sabe que hay un tío ganando dinero por haber escrito un libro blanco? No, no sé si me suena. Dígame, cuénteme, desarrolle. Tiene que ver para que vea usted que lo fácil que es ganar dinero en este país, porque hace poco salieron, sabe que hay muchos libros políticos, ¿no? Es muy típico que se hagan libros para hacer gestiones y ese tipo de cosas. Entonces, hay libros para hacer de la gestión del presidente del gobierno, ¿no? Y entonces si usted va a Amazon, encontrará libros de Pedro Sánchez, pero lo llamativo de esta historia de los libros blancos es que hay un libro que es algo así como Logros de Pedro Sánchez, o así que lo han llamado, a ver si lo encuentro por aquí, y resulta que hay un señor que ha hecho un libro en blanco y lo ha puesto en venta en Amazon, diciendo Logros de Pedro Sánchez. Y parece que no le ha ido demasiado mal. No me lo puedo creer. El mundo es para los listos, de verdad, que yo le digo, usted escribiendo aquí su libro de televisión española, pensando, rebuscando en su hemeroteca para sacar todos los datos y se da cuenta que no era necesario para triunfar, con hacer un libro con las páginas en blanco. Lo comprará la gente con la broma de tenerlo en la estantería, sacarlo, enseñárselo al cuñado de turno, echar unas risas y ya está. Y ahí está el dinero gastado, pero no sé qué decirle. Claro, lo raro de este asunto es que el libro cuesta, no sé si son 12 euros, lo que sea, pero que no es gratis y te lo regalarán todavía. Y fue el libro más vendido de Amazon la semana pasada. Porque a fin de cuentas es un artículo de broma. Básicamente, usted lo tiene en su estantería y es lo que le digo, lo enseña al familiar de turno para hacer la gracia, se ríe mientras se toma su carajillo y ya está. Tiene más utilidad, o sea que... De todos modos, hay que decir que ya había habido precedentes de cosas por el estilo. Es que me era porque quería enseñarle yo porque me había hecho con alguna imagen, pero bueno, como tengo tanta porquería, es que tengo que hacer limpieza yo en el escritorio. Pero bueno, hay que decir que ya había habido cosas de este estilo en la historia de los medios. Es verdad que no había habido libros, pero sí había habido artículos. El primero al que le pillé a hacer algo parecido fue en el año 78, fíjese, estoy retrocediendo, había un periódico franquista llamado El Alcázar, y ahí escribía un escritor que se llamaba Don Ángel Palomino, que era uno de los dos militares que escribía en prensa, el otro era Mingote, ¿no? Mingote y Palomino eran los dos militares que había en la Codorniz. Digamos que el Alcázar no estaba muy contento de los años que llevábamos de democracia, llevábamos como 2 años, y entonces él escribió un artículo en la portada del Alcázar, no sé muy bien, este es el señor Palomino, y era Balance glorioso. Dice, hace un año el electorado franquista dio la victoria a los políticos franquistas de la UCD. Y esto es lo que es su balance. Un artículo en blanco. Y acaba con la línea. Y no sigo porque me cabreo. Que era la forma de decir del señor Palomino que el balance del primer año de democracia con la OCDE, que había cosas buenas, nada. Ese balance que hacía el señor Palomino. Y mi pregunta con ese tipo de cosas es si el señor Palomino, que era un buen escritor, o por lo menos de los importantes que había dentro de ese sector político, cobró por ese artículo lo mismo que cobra por los demás. Me imagino que sí, pero si yo fuera el director o el gerente del Alcázar, diría, ¿seguro que tengo que cobrar lo mismo por este artículo que porque le cobre habitualmente? Mire, yo que no soy muy partidario de cierto arte contemporáneo, que considero en algunos casos una tomadura de pelo, en este caso creo que si el que está haciendo este artículo es un escritor ya consagrado o que tiene ya pues sus columnas y sus artículos, etcétera, es decir, que es alguien que tiene ya una reputación, se puede permitir el hacer esto. No pasa nada, se lo puede permitir. Otra cosa es que lo haga, ¿qué le quiero decir yo? Pues el influencer de turno o el youtuber de turno que no ha escrito 2 líneas en su vida y de pronto saca esto. Pues, bueno, entonces sí. Pero en este caso yo creo que se lo puede permitir y de hecho es original. Así que yo en este caso sí lo apruebo. Muchos años después, ya en el gobierno del señor Zapatero, cuando estaba la crisis económica y pues no iba muy bien al país, con 4 millones de parados y tal, entonces un habitual que ya hemos mencionado en nuestra sección muchas veces, don Alfonso Usía, que en esa etapa estaba en La Razón, hizo la misma jugarreta. Fue a La Razón y en ese momento
los ministros de Zapatero de Trabajo y Economía eran la ministra Elena Salgado y el señor Corbacho, y publicó este artículo. Era 2009, ideas de los ministros Salgado y Corbacho para sacar a España de la crisis y terminar con el paro. Y el artículo en blanco. Y vuelvo a lo mismo. El señor Sia, que debe ser de los columnistas que más cobraba en ese momento, porque ya iban falleciendo los de la generación de oro, ¿no? Los Umbral, los Calmani, yo creo que era el último que quedaba, pero debía cobrar bastante. Cobraría la razón al señor Maruenda y compañía por este artículo lo mismo que por los demás, supongo. Entonces, la idea es ingeniosa, pero decir, tenemos que hacer, como usted bien dice, hay que decir, bueno, es Usía, se lo puede permitir cobrar por el título, que es por lo que cobraría este artículo, siendo los columnistas más caros que debe haber en España. Y además es como más espacio, ¿no? Repito, se puede hacer porque es Usía el que lo hace. Es decir, que es alguien que no necesita ya carta de presentación, que es conocido por sus artículos. Entonces, repito, se lo puede permitir. La cosa es el abusar de esto cada tanto y que esto ya lo hizo alguien. Entonces, bueno, el tema es que lo hizo hace mucho tiempo, entonces puede parecer incluso como nuevo. Yo creo que cuando el señor Usía lo hizo, partía de la base de que nadie debía acordarse de la del señor Palomino. Ahora bien, que él lo sabía, estoy seguro, ¿eh? O sea, justo si Usía se que sí sabía que lo había hecho ya Palomino en la transición, pero asumo que él lo hizo pensando que ya nadie lo recordaba y que era como iba a quedar la primera vez que lo hacía alguien en España. Y entonces bueno, hizo... Y vamos en cambio al señor que no teníamos el gusto de conocer, que es este señor, y que es el que ha hecho el libro. Dice, mi mayor satisfacción es hacer pasta gracias a él. Y este es básicamente, con todos mis respetos, no lo sé, ¿eres conocido de antes o...? Yo no le conocía, se llama Jorge Branger, pero hay que reconocer que si ha conseguido ganar pasta publicando un libro en blanco en Amazon, pues supongo que tendrá olfato para los negocios. No lo sé, esto simplemente ¿Sabes lo que molaría? es una broma. Que en el fondo fuera militante del PSOE. Y que sí, yo soy antisanchista. Mira cuánta pasta estoy sacando a los antisanchistas y luego en su casa pensará todo lo contrario y dice, jaja, qué pasta les he sacado a todos los... Bueno, no, tampoco sería raro, pero ya le digo, hombre, este es un caso diferente porque a él no le está pagando nadie inicialmente, es decir, él no trabaja por una empresa y está en su empresa dejando de hacer un trabajo para seguir ganando dinero. En este caso, él ha sacado una idea, lo ha propuesto y ya está. Es como, oiga, cuando esa gente que vende tarros con aire de Nepal o con aire de no sé qué, y tú dices, venga, sí, y te va a oler, cuando lo abras vas a oler a Katmandú, ¿vale? O sea, es que claro, no sé, son chorradas que... Asumo que este señor habrá hecho una inversión porque, quieras que no, está regalando ediciones de libros en blanco que pueden ser para usarlos para diarios, pero asumo que habrá concluido que podía recuperar la inversión. Decir, mira, voy a gastar tanto en imprimir 2.000 ejemplares de libros en blanco, perdón, los cuelgo en Amazon y recupero la inversión. Y ya digo, pues me parece que son 12 euros o tal cada libro, pero a ver, ¿dice qué precio? No sé si lo ponen, pero bueno, dices, ha conseguido que su obra Los logros de Pedro Sánchez en España sea un gran éxito de ventas en Amazon. Yo lo que no entiendo es si no se dan cuenta los anti-Sánchez que lo mismo se está riendo en su cara de ellos, porque es un poco reírse del nivel de entreguismo que tienen los antisanchistas. Repito, si yo no lo... Hemos vuelto a perder al señor Real. Pero sí, que es básicamente que es un artículo de broma, y ya está. O sea que no tiene más y es algo para que la gente lo use en su casa para reírse, no tiene más, es así. Bueno, hasta aquí. Entonces, ¿nos quedamos que le parece a usted ingenioso? O... Hombre, sí, ingenioso es. Otra cosa es que... Bueno, si lo compara al mismo nivel de los Usía o los Palomino. No, como le digo, en el otro caso es gente que está trabajando para una empresa y decide dejar de hacer su trabajo ese día por hacer otra cosa. Mire, yo hay algo que recuerdo, esto es en un viñetista. Yo le seguía de forma masoca a este viñetista que era el del Sport o el Mundo Deportivo, ya no me acuerdo, diría que era el del Sport, que se llamaba Calle y tenía una sección que se llamaba Callecaturas y básicamente eran viñetas ultra culés y ultra fanáticas. A mí me gusta mucho porque era la época cuando Frank Rijkaard entrenaba al Barça, la época mala, y claro, pues estaba muy llorón y muy quejica. Hacía muchas viñetas contra Mourinho, etcétera, etcétera. Bueno,
Pero yo lo veía pues para ver qué había escrito cada día. Y recuerdo que un día que no sé si habían eliminado el Barça de la Champions o el Madrid le había ganado o algo así, y lo que publicó fue una imagen del lápiz roto sobre el folio un poco rasgado, como diciendo, hoy no podía hacer la viñeta. Y así como fastidiado. Cosa que en ese caso me pareció un poco, vale, pero lo tuyo es una sección de humor. Es decir, si fuera que te estás indignando contra la Liga, contra Villarmir en ese momento, contra el presidente del Barça, lo que sea, vale. Pero ese caso es un momento que lo que estás quedando es como, tengo tan mal perder que ni he podido trabajar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, me pareció francamente mal. Dudo mucho que pueda usted encontrar esa viñeta, pero si la encuentra, me hará muy feliz. Eso tiene que ser ya un artículo muy complicado de Pero bueno, o localizar. sea, igual si recuerda el evento se podría localizar por hemeroteca.